dramáticos instantáneamente. Estos juegos tratan esencialmente sobre la teoría del caos o sobre surgimiento, la idea de que una acción muy pequeña pueda tener grandes consecuencias. Las decisiones que tomas durante el juego determinan cómo lucirá el juego, a dónde te llevará y cuál será el escenario final. El éxito de SimCity a finales de los años 80 y comienzos de los 90 confirmó que los jugadores querían juegos mucho más inteligentes. Se pensaba a menudo en SimCity como el juego de las personas inteligentes, porque se hizo popular entre los estudiantes universitarios de los años 90. Eran personas que no habían jugado desde el Atari, el Odyssey, o jugaron Space Invaders o Pac-Man en salas de juego. Luego apareció SimCity y quizá estaban en la universidad, tenían un computador y podían jugarlo. Así muchas personas que de otro modo no se identificarían como jugadores fueron traídos de vuelta a los juegos con SimCity, y en la industria del videojuego los juegos que logran eso son muy importantes. SimCity era como un jardín virtual donde Wright plantó las semillas, pero dependía del jugador atenderlas. Los jugadores usaban las reglas simples establecidas por Wright y veían crecer sus ciudades. Parte del genio de Will Wright fue que entendió que al construir simulaciones las personas entrarían en ellas. Comienzas a colocar comida en una placa de Petri y observas las bacterias expandirse. Eso es un sistema emergente. Hay reglas, comienzas a husmear y a dejar esas reglas funcionar. Y cosas complejas comienzan a pasar. Me gustan los juegos donde yo como jugador puedo descubrir cuál es el estado objetivo, y hay muchos de ellos. Puedo hacer de mi ciudad la mejor posible o la de menor crimen. De algún modo el jugador es forzado a realizar un juicio de valor al comienzo. Los jugadores tenían control sobre si su ciudad triunfaría o fallaría. Tenían la libertad de elegir, de tomar decisiones en un juego que las personas no tenían en el mundo real. Una vez que la emoción por el fin de la Guerra Fría amainó, las personas despertaron a una lista interminable de problemas y complicaciones que no habían previsto. Cuando cayó el muro hubo una sorprendente euforia y felicidad, y las personas estaban dispuestas a hacer cualquier cosa. Estaban listos para compartir y dar, y entender que tal vez habría un grupo de problemas que superar. Con la instalación del sistema político, esto cambió y tuvimos una curva creciente de insatisfacción. Así que después de la euforia tenemos todos los problemas políticos y problemas económicos en particular. Ya no había un eje claramente definido del bien o del mal, y las personas tuvieron que decidir por sí mismas qué estaba bien y qué estaba mal en el mundo. Fue un momento perfecto para que Peter Molyneux lanzara su juego Populous, donde los jugadores podían explorar su propia ética a través del ojo de una deidad. Cuando apareció Populous, era el momento correcto. Se hablaba mucho de moralidad y la situación del Medio Oriente estaba en desarrollo. De hecho, Salman Rushdie, el famoso autor, había escrito los versos satánicos y había tenido una fetua contra él. Había mucho en los medios sobre el bien y el mal. El decreto que el líder iraní, Ruhollah Khomeini, dictó contra Rushdie sembró el terror por el mundo y generó un debate sobre la libertad de expresión y la religión. El videojuego Populous de Molyneux sentó bien para aquellos que todavía estaban confundidos por las recientes libertades adquiridas. Siempre he tenido una gran obsesión real de tratar de crear de algún modo vida dentro de un videojuego. ¿Cómo puedo hacer que estas pequeñas personas parezcan estar vivas? En el juego posterior de Molyneux, Black and White, programó la verdadera complejidad de la naturaleza humana. Le dio al jugador la capacidad y la elección de ser un dios bueno o malo. Míralos, solo míralos. Son criaturas milagrosas, en verdad. Ciertamente lo son, pero no tan grandes como esperaba. A diferencia de los juegos que vinieron antes de este, tenías la visión de una especie de microcosmos del mundo. Pues literalmente tenías un control que te daba el rol de un semidios y podías influir en las personas. De acuerdo, te damos estos poderes, pero depende de ti lo que hagas con ellos. Eres tú el que decide el mensaje moral. ¿Qué curso moral deseas tomar en el juego? Es incorrecto que te otorgue el poder de hacer algo,
¿O es incorrecto el hecho de que lo hayas hecho? A pesar de que el jugador se sentía como un dios, los verdaderos dioses eran los diseñadores que se convirtieron en árbitros morales, decidiendo las reglas de esos mundos. Digo que eres una especie de semidios porque solo tienes los poderes divinos que el desarrollador te da. Como en el gran juego de Peter Molyneux llamado Black and White, donde hay pequeños aldeanos que controlas y tienes una mano divina que pasa sobre los bosques y los árboles. Y puedes tomar árboles para ellos y darles esa madera. Pero si lo haces, los aldeanos comienzan a decir: necesitamos más madera, danos más. Te están rezando, así que debes ir y tomar más. Gracias por esta madera. Y mientras más les das, más te ruegan. There's no food on the table and we can't sell unless we're able. So we ain't going nowhere till we get some grain. Parte del diseño de Peter Molyneux es una especie de afirmación sobre la religión. Una vez que comienzas a relegar tus habilidades a un poder superior, comienzas a perder la iniciativa. ¡Auxilio! ¡Ayúdanos, ayúdanos! ¡Imploramos al cielo! Cada vez que piden algo de comida, estás allí como su Dios dándosela. Cada vez que piden misericordia, se las das. O podrías, y en lo personal esto me interesa un poco más, decidir ser el Dios maligno, malvado y cruel. Si piden comida, no te importa. Si piden clemencia, es una excusa para tomar a uno de ellos y arrojarlo desde el acantilado más cercano. ¡Nos atacan! Y ese descubrir qué tipo de persona eres realmente era la clave de lo que fue Black and White. Molyneux también implementó en Black and White la inteligencia artificial, una aplicación usada en la milicia para predecir el trayecto de un avión o misil durante la Segunda Guerra Mundial. La gran prisa por construir computadores durante la Segunda Guerra Mundial fue para cálculos balísticos. Tenías la noción de que dispararías un proyectil aquí, y si la Tierra está inclinada de este modo, ¿cómo asegurarse de que caería en el lugar correcto? Todo eso se hacía a mano y dijeron: hay muchos errores, automaticemos esto. Un científico llamado Alan Turing estaba muy involucrado con la milicia en la Segunda Guerra Mundial y ayudó a crear una máquina para descifrar el código Enigma alemán. También escribió sobre inteligencia artificial en 1950. El documento describía la prueba Turing, que probaba la capacidad de inteligencia artificial de una máquina pidiéndole a una persona que distinguiera entre un diálogo con un computador y con un humano. Alan Turing trataba de definir la inteligencia y dijo: bien, creo que la mejor definición de inteligencia es que si puedo convencer a una persona del otro lado de la pantalla que está interactuando con un sistema inteligente, entonces lo es. Los primeros videojuegos eran simples, pues no había inteligencia artificial, solo una acción y una reacción. Al evolucionar los juegos, los desarrolladores añadieron más cosas como inteligencia artificial basada en patrones, pero eso no era realmente inteligencia. Simplemente si hacías algo, el enemigo repetía este patrón. Y muy pronto los jugadores de Pac-Man descubrieron cómo se movían los fantasmas por el laberinto y qué hacer para sobrevivir siempre. Y una vez que descubres eso, los juegos pierden su atractivo. Pero al evolucionar los juegos, desarrolladores listos idearon nuevas formas de inteligencia artificial. La inteligencia artificial ocurre en la cabeza del jugador. Si un jugador está convencido de que esta cosa es inteligente o que se comporta inteligentemente, entonces lo es. Por dentro hay cosas más simples de lo que pueda